Bienvenidos a un nuevo video de Grand Theft Auto 6 y este video es muy interesante porque estaremos hablando sobre un tema muy polémico, el Grand Theft Auto 6 Online. Y sí, ya sé que esto puede sonar como algo apresurado porque ni siquiera el juego base ha salido todavía, pero en los últimos días salió algo de información relacionada con el modo en línea de Grand Theft Auto 6 y que podría indicarnos por qué este próximo juego está tardando tanto en salir. Así que sí, veremos toda la última información que ha salido sobre el modo en línea de Grand Theft Auto 6 y también hablaremos de un gran presupuesto que Rockstar estaría preparando para el desarrollo completo del juego. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final del video para que no te pierdas de ningún detalle importante. Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y comenzamos. Después del último gran video que subí a este canal hablando de la teoría definitiva sobre cuándo creo que puede ser el posible anuncio de Grand Theft Auto 6, que te recomiendo que lo veas cuando acabes de ver este video que está muy interesante, nos encontramos nuevamente con algo de información que es muy probable que sea verdadera, sobre todo porque viene de la misma fuente que nos soltó estos 90 videos y fotografías sobre el Grand Theft Auto 6 en sus primeras etapas de desarrollo. El día de hoy vamos a estar hablando de una información muy valiosa que al parecer el hacker ya la tenía entre manos, pero no le pareció lo suficientemente importante para hacerlo público. Pero antes de comentar todos esos detalles increíbles y que te van a volar la cabeza, te recomiendo que te suscribas ahora mismo al canal para que no te pierdas de ningún video importante sobre el próximo Grand Theft Auto y sobre las últimas novedades de Rockstar Games. Pues bien, para las personas que vivan debajo de una roca y no se hayan enterado de esta última noticia, es que el hacker ya había sido arrestado, un adolescente de 16 años que hace unos pocos días atrás ya el FBI juntamente con Rockstar y con otras compañías más que habían sido hackeadas en el pasado hicieron colaboración entre ellos para poder abundar en todas las pistas, les diera la posibilidad para atrapar a este hacker y finalmente las autoridades del Reino Unido habían confirmado en sus redes sociales que habían detenido a esta persona. Lo curioso es que cuando la atraparon, algo interesante que salió a la luz es que esta persona se declaró totalmente inocente de todos los cargos que se le habían impuesto, por lo cual pasó a un centro de detención de menores. Así que dime qué es lo que tú opinas acerca de esto. Pero aún así parece que las autoridades, o parece que de alguna forma se ha encontrado información previa a la gran filtración que hizo este hacker días atrás. Exactamente 3 días antes de que el hacker hiciera todos esos 90 videos públicos sobre la pre-alfa de Grand Theft Auto 6, se encontraron ciertas conversaciones muy curiosas, conversaciones que tienen muchos detalles importantes, pero lo que más llamó la atención, y aquí es donde comenzamos con la información importante, es que GTA 6 estaría en desarrollo desde el año 2014 y Take-Two habría invertido $2.000 millones en el desarrollo del juego, o al menos esto es lo que había afirmado el hacker en estas conversaciones que se le encontraron precisamente 3 días antes de que él hiciera toda esta gran publicación de videos masivos en GTA Forums. Así que bien, creo que esto puede ser mucha información, así que vamos a recapitular rápidamente. El hacker habría tenido conversaciones 3 días antes de que se publicara los 90 videos donde menciona que en GTA 6 Take-Two Interactive habría invertido $2.000 millones, convirtiéndolo de esta manera en el producto del entretenimiento más caro de toda la historia. Solamente para que te des una idea de qué es esto o qué es lo que significa realmente, pues te voy a dar otros datos curiosos para que más o menos ya puedas analizarlo y tener en cuenta qué es lo que esto significa. Si GTA 6 tendría un presupuesto tan caro como el hacker menciona, pues esto significa que el juego sería 5 veces más caro que Red Dead Redemption 2, 8 veces más caro que GTA 5 y 20 veces más caro que GTA 4. Si te das cuenta, es una absoluta locura. Lo curioso de todo esto es que en el informe de Bloomberg de Jason también había dicho que el GTA 6 de alguna forma habría estado en desarrollo desde el año 2014, por lo cual cobra algo de sentido y no son simplemente palabras vacías para que todos podamos desconfiar, ya que con esto tendríamos dos fuentes cercanas que nos dicen exactamente lo mismo. Ahora bien, y es que vamos a hablar del Grand Theft Auto 6 Online. Primero tenías que conocer todos estos detalles porque son muy importantes, ya que se está sospechando de que realmente todo este gran presupuesto no se podría llevar a cabo si no fuera por el GTA 6 Online. Si realmente Take-Two ha invertido esa gran cantidad de dinero en GTA 6, pues es bastante probable que obviamente no se trate únicamente del juego base, sino también del modo en línea, que podría ser mucho más avanzado y sobre todo mucho más mejorable en su relación al GTA Online que tuvimos en Grand Theft Auto 5. Por supuesto, también podríamos incluir en este gran presupuesto toda su campaña de marketing, que creo que son 400 o 200 millones de dólares, no estoy tan seguro de eso, pero es muy poco probable pensar que todo ese presupuesto sería nada más para el modo campaña y el juego base. Así que, ¿qué es lo que opinas acerca de esto? Tendríamos un bombazo de información porque toda esta gran cantidad de dinero sería invertida en el siguiente Grand Theft Auto, lo cual, de ser cierto, como te dije antes, se convertiría en la obra del entretenimiento más cara de la historia. Y tomando en cuenta que tenemos dos fuentes que nos dicen exactamente lo mismo, pues con eso ya tenemos algunos indicios que esto podría
podría realmente ser algo verídico. Sin embargo, aún así tómatelo con cautela esta información, pero te recomendaría no descartarla por completo porque realmente parece ser totalmente verdad. Es decir, un Grand Theft Auto 6 en esta nueva generación de consolas, siendo más ambicioso, con más personal y pues con muchas más medidas de seguridad para que no se filtre nada. Evidentemente todo esto haría que el costo aumente muchísimo más que el propio Red Dead Redemption 2, así que realmente no me sorprendería si han decidido invertir toda esa gran cantidad de dinero, sobre todo también porque GTA 6 sería quizás el artículo más rentable de la historia del entretenimiento y esos $2.000 millones tranquilamente los podrían recuperar en una semana, prácticamente en la primera semana que el juego salga a la venta, ya que si no recuerdo mal GTA V había vendido creo que cerca de $800 millones el primer día de su lanzamiento. Así que bien, coméntame qué es lo que tú piensas al respecto. ¿Crees que realmente parte de ese gran presupuesto está asignado al Grand Theft Auto 6 Online? Te estaré leyendo aquí abajo en la sección de comentarios. Deja por favor tu like para que el video se siga recomendando, o suscríbete para que no te pierdas de ningún contenido nuevo sobre GTA y Rockstar Games, y mira el siguiente video que te estará apareciendo ahora mismo en pantalla, que es sobre GTA y que seguramente te va a interesar. De mi parte eso ha sido todo y nos vemos hasta la próxima.